para recibir el mantenimiento. Las preguntas todas tienen que hacérselas al ministro Velázquez. ¿Qué pasa con la flota de helicópteros MI? ¿Es seguro para los militares volar en ellas? Y ministro, ¿por qué todavía no hay una respuesta a la embajada rusa para el mantenimiento de estos helicópteros? Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. En Colombia son las 10 de la mañana, 32 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que seguirán con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde el chat está supremamente activo y donde nos escriben y leemos todos sus comentarios, preguntas e inquietudes, igualmente a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y una de las inquietudes que hay hoy en Colombia, que tiene que ver con la economía, es lo que vaya a pasar con las tasas de interés, porque el Banco de la República se reúne hoy, Sebastián, 30 de abril, como siempre lo hace a final de mes, para determinar si van a subir, van a bajar las tasas de interés o las van a mantener igual, que es uno de los argumentos que presentan desde varios sectores, incluido el gobierno nacional, para manifestar que la economía pues se está frenando. ¿Cuáles son los pronósticos que hay frente a lo que va a hacer la Junta del Banco de la República? Sí, ayer lo conversábamos, Camila, el impacto que tiene este tipo de decisiones en algunos sectores, en especial el del consumo. Importante hoy decisión de tasas en Colombia y mañana la FED. Esos dos precios nos importan mucho a los colombianos. Yo creo, Camila, que hay, digamos, un consenso bastante grande en el mercado, entre los bancos, entre las consultoras, de qué va a pasar hoy. 26 de 28 entidades consultadas en la encuesta famosa que hace el Citigroup creen que va a bajar 50 puntos básicos. Es decir, Camila, bajaría de 12.25 a 11.75. Solamente hay dos entidades que creen que la Junta del Banco va a ser más agresiva y le haría un poco más caso a los cantos y a los pedidos del gobierno, que el gobierno, en voz de su ministro de Hacienda y en voz del mismo presidente, están pidiendo por lo menos 75 puntos básicos. Leí esta mañana a José Antonio Campo en sus redes sociales decir que por lo menos la Junta tiene que bajar 100 puntos, que tiene que ser más agresiva, pero uno ve, Camila, pues entre los bancos, entre la gente que está metida en ese mundo, y pareciera que todos opinan que lo que hoy va a pasar es una reducción de 50 puntos. La inflación está en 7.3, entonces que digamos que todavía habría pues tasas positivas del 4%, que eso es lo que se suele hacer cuando hay inflación en Colombia, que las tasas reales sean positivas para que la gente pues se quede en ahorro y menos en consumo. Lo cierto es que lo que ha pasado con el Banco de la República en Colombia, incluso con la FED, es que han sido pues completamente indiferentes a esas opiniones de los diferentes sectores, que es que deberían bajar como mínimo 50 puntos básicos o no sé cuántos puntos básicos. Aquí lo que se ha demostrado por parte de ambos organismos que usted ha mencionado, porque también hay reunión de la FED mañana, y es que ellos están siendo independientes y que están mirando qué es lo que creen ellos que es la mejor decisión a la hora de aplicar la política monetaria. Y por esa razón, si usted mira al presidente del Banco de la República, al señor Leonardo Villar, cuando viaja, por ejemplo, al Fondo Monetario o se encuentra con inversionistas en Estados Unidos, pues coinciden todos en ver un panorama mucho mejor para Colombia del que incluso se ve adentro, porque confían en eso, en lo que hace el Banco de la República, que puede decir el gobierno 1.500 cosas, pero el banco no se está dejando permear por esos mensajes que usted acaba de mencionar. Sí, es que esa es la lógica de tener un banco independiente, porque pues las necesidades y prioridades del Banco de la República son diferentes a las de un gobierno que tiene pues mayores afanes, pero pues, Camila, también acá la gente es muy prudente, porque si usted tiene un error, se pasa de frenada, es un error que cuesta muchos meses, porque si la inflación repunta como pasó en los 70s, eso es un error que a usted le cuesta 1 o 2 años de otra vez retomar la confianza, bajar la inflación, volver a castigar la economía. Entonces siempre pues los banqueros centrales dicen es mucho mejor abusar de prudencia que por alguna confianza o algo que llegue a pasar pues tengamos un error y la inflación pues vuelva a coquetear y lastre otra vez a la economía del país. Mañana es 1 de mayo, un día festivo en el mundo entero o en la mayoría del planeta, Día del Trabajador, día de conquistas sociales importantes, y habrá manifestaciones que además
Manifestaciones a las que se ha plegado el presidente Gustavo Petro, que decidió el día de las marchas del fin de semana pasado convocar o decirle a la gente que se sumara a esa marcha del 1 de mayo, que históricamente ha tenido marchas. Históricamente ese día de los trabajadores, los sindicatos han salido a marchar. El mandatario ha querido que esta manifestación sea mucho más amplia. Y en el marco de esa manifestación se está discutiendo, entre otras cosas, Claudia, pues la radicación de una nueva reforma a la salud, de la mano con las EPS, en conjunto negociando con las EPS, y nosotros estuvimos hablando de compensar, ¿se acuerda? Que fue una de las grandes EPS que yo no sé si para evitar que la liquidaran, pero dijo, nosotros queremos que nos liquiden, o sea, queremos entrar en liquidación, y incluso mencionamos varias cosas de oyentes que nos estaban mandando mensajes al 301-764-4108, que los estaban llamando a ofrecerles a qué EPS se querían cambiar. Hubo reunión de compensar con el gobierno nacional, con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de esa reunión? Compensar, que tiene 2 millones de afiliados más o menos. Sí, son 2.100.000 afiliados, Camila, y claro, la decisión de compensar o parte de la estrategia es que ante la posibilidad de que la intervinieran, igual que le pasó a Sanitas, igual que le pasó a la nueva EPS, porque eso se esperaba para 1 o 2 días después de estas intervenciones que acabo de mencionar, compensar solicita ser liquidada. Pero ¿qué es lo que ha trascendido pues en los últimos días? Y lo supimos a raíz de unas declaraciones que dio el superintendente de salud, que no hay un proceso en curso de liquidación, al menos de manera formal. ¿Por qué? Lo que explica el superintendente es que Compensar sabe muy bien que para solicitar un proceso de liquidación no es suficiente con mandar una carta. Hay que cumplir otros requisitos, y de hecho después de que Compensar envíe esa carta el 4 de abril, al día siguiente cumple uno de esos requisitos, que es informarle a sus usuarios que hizo esa solicitud, pero el otro requisito es presentarle a la propia Superintendencia de Salud un plan de pago a los acreedores. Ese plan de pago, hasta donde tenemos entendido, Compensar todavía no lo ha presentado. Esperamos, o por lo que nos han dicho, o esperan hacerlo por tarde el 8 de mayo, pero hasta que presenten ese plan de pago para la superintendencia no hay un proceso abierto de liquidación. Ahora bien, ¿qué pasa? Digamos, idea tiene Compensar de lo que puede suceder con esto de la solicitud de la liquidación? Y es que se repita algo que Compensar ya ha venido experimentando incluso desde el gobierno anterior, desde el gobierno del presidente Duque, porque no es la primera vez que Compensar solicita una liquidación. Esta es la primera vez que lo hace, digamos, de manera total como EPS, pero ya ha pedido liquidaciones que podríamos llamarlas parciales por regiones. ¿Por qué? Porque, como usted muy bien sabe, cuando se han liquidado grandes EPS, los usuarios de esas EPS se los ha entregado el gobierno a otras EPS, y a Compensar le ha correspondido recibir unos de esos usuarios, pero varios no están en zonas donde Compensar tenga una operación establecida. Entonces le han tocado usuarios, por decir, en San Andrés, por decir, en Cúcuta, donde Compensar no puede garantizarle, digamos, el mismo nivel de atención que le garantiza a sus usuarios en Bogotá. Entonces, ¿qué ha hecho Compensar, como le digo, de tiempo atrás? Pedirle liquidaciones parciales de la operación en esos sitios donde ha recibido usuarios que no eran originalmente de ella, sino de otros EPS. Y esta es la hora en que el gobierno no les ha respondido. O sea, estamos hablando de procesos que llevan, de solicitudes de liquidación que llevan aproximadamente 2 años, 1 año y medio, 1 año en curso, y no han recibido respuesta. Entonces, también un poco ahí lo que uno podría deducir es que, entendiendo que estos tiempos para surtir una respuesta de liquidación son tan largos, pues lo que puede venir con Compensar es que una vez presente su propuesta de cómo le va a pagar a los acreedores, pues la superintendencia también se tome mucho tiempo en contestarle. Pero todo esto que usted está contando se solucionaría, cree uno, Claudia, porque a mí a veces me parece un poco enredado, se va a solucionar con la reforma a la salud, que ellos quieren tramitar de forma express, porque quieren solicitarlo con mensaje de urgencia y ya acordado con la CPS.
Pues habría que verlo, y si usted se fija en la entrevista que hace unos minutos dio la presidenta de ASEMI a nuestros compañeros en Blue, y se fija en la carta que manda esta mañana Sura, pues yo pensaría que todavía no es muy claro. Digamos, hay una parte de esa nueva reforma a la salud que, si se aprueba, ayudaría a que las CPS como están, pues se liberen del riesgo financiero y por lo tanto puedan tener un margen de acción para no desaparecer. Pero eso está por verse. O sea, para ellas es ese pedacito que es tan importante. Para la CPS quedaría resuelto con este articulado de la reforma a la salud, pero como la reforma a la salud no solamente es eso, sino quién le garantiza el riesgo, pues digamos, la calidad del servicio a los pacientes y otros factores, pues está por verse si se logra aprobar o no. Y en ese sentido, pues habría que esperar, por ejemplo, si Compensar y si Sura finalmente dice sí vamos a pasar a ser gestoras, o definitivamente no. Pues la situación de la reforma a la salud, que obviamente enmarca una vez más otra de las manifestaciones que vamos a vivir en Colombia, la de mañana, la del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, que además se le sumó el gobierno nacional y la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro para ese día. A esta hora, a las 10 de la mañana, 43 minutos, estamos en comunicación con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que seguramente también va a ser protagonista mañana de esas manifestaciones por cuenta de todo el lío que ha habido con las tarimas en la Plaza de Bolívar. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Muy buenos días, Camila, a todo el equipo de Mañanas Blue. Y no, la verdad espero no ser protagonista mañana, simplemente garantizar que esa manifestación se pueda desarrollar con tranquilidad, de manera pacífica, garantizando los derechos de quienes se van a expresar en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, también respetar obviamente los derechos de los que no se van a manifestar. Esa es la idea y eso es lo que buscamos mañana desde la alcaldía. Digo que protagonista porque obviamente ha habido todo el debate alrededor de las dos tarimas y que ustedes desde la administración dicen se tienen que poner de acuerdo los sindicatos de a ver cuál es la tarima que se va a autorizar y demás. Por eso digo que tal vez la administración podría terminar siendo protagonista. Ustedes, ¿cuál es el manejo que están haciendo para el orden público mañana? ¿Cuál es la estrategia que tienen y cuántas personas están calculando ustedes desde la administración de Bogotá, alcalde, que van a salir? Bueno, a ver, primero, Camila, a partir de la pregunta, la primera parte de la pregunta, efectivamente, ayer vimos la noticia según la cual el presidente de la CUT manifestaba que la alcaldía de Bogotá no estaba autorizando la instalación supuestamente de una tarima en la manifestación, en el marco del evento en la Plaza de Bolívar. Y aquí lo que ocurrió seguramente fue un malentendido, porque básicamente nosotros recibimos en el mes de marzo una solicitud para autorizar en el marco de esa marcha la instalación de una tarima en la Plaza de Bolívar por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana de Trabajadores, y eso fue autorizada el 2 de abril pasado. Lo que pasa es que posterior a eso, el 18 de abril, llegó la solicitud de la CUT, donde pedían también instalar una tarima. ¿Y cómo funcionan estas situaciones? Básicamente la prelación la tiene quien primero solicitó eventualmente el permiso, y es a quien se le otorga eventualmente si cumple todos los requisitos. Y esto lo hacemos porque básicamente pues es muy difícil uno autorizar eventualmente una manifestación, una tarima, y eventualmente que llegue otra organización el mismo día que solicite y que le demos a todas, a 3 o 4 o 5, eso no puede suceder. Entonces aquí lo que hay que hacer es, cuando esto ocurre, que las demás organizaciones se pongan de acuerdo con la primera, y de esa forma logremos eventualmente una armonía en lo que significa, digamos, la instalación de las tarimas en la Plaza de Bolívar. Infortunadamente, le cuento que esta mañana se trató por última vez de que se pusieran de acuerdo. El primero autorizó que el segundo también tenga tarima, entonces vamos a tener 2 tarimas en lugar de una, 2 tarimas en la Plaza de Bolívar. Pues bueno, si el primero está de acuerdo con eso, pues nosotros no vamos a poner problema, va a haber tarima. Nosotros en todo caso desde el 2 de abril sabíamos que iba a haber tarima. Ahora, nosotros hemos venido haciendo un trabajo con todas las organizaciones sindicales que han convocado a esta manifestación, un trabajo para llegar a acuerdos, para acompañar obviamente los diferentes corredores que van a ser utilizados por esta marcha, para tener todo el dispositivo de protección, garantizando además que, como les decía, tengamos todo el equipo necesario de gestores de convivencia cuando se requiera. Son los que primero siempre lideran este tipo de actuaciones de parte de la administración, y lo hacen en conjunto obviamente con la personería.
lo hacen en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Y también hay que tener preparación eventualmente si hay algún tema de disturbios. Y yo lo que he encontrado, Camila, es que históricamente en estas manifestaciones del 1 de mayo, quienes convocan estas manifestaciones prácticamente nunca, creo yo, han caído en ese tipo de actividades. Digamos, ha habido disturbios por cuenta de los organizadores. A veces hay personas que se suman, que al final de la tarde llegan y generan algún tipo de disturbio. Entonces, frente a eso tenemos que estar preparados porque también esto tiene que ver con proteger eventualmente la manifestación. Nosotros no tenemos un cálculo, digamos, de cuántas personas van a salir en este momento, pues históricamente ha sido una manifestación significativa, grande, que usualmente llena la Plaza de Bolívar. Seguramente será así mañana y la labor nuestra será acompañar esto para que pueda desarrollarse con tranquilidad, sin ningún tipo de alteración al orden público y haciendo un llamado para aquellos que a veces se suman al final, como les decía, para que también no entremos en un debate sobre si es bueno o no bloquear el sistema de transporte. Mira, Camila, lo que ocurrió ayer en Soacha, por ejemplo, afectó a millones de habitantes de Bogotá. Se bloqueó el sistema de transporte y millones de personas tuvieron que bajarse básicamente del sistema de transporte, caminar en los carriles exclusivos del transporte público de Bogotá, poniéndose en riesgo, teniendo que tomar más tiempo para llegar a su casa. Es gente que la mayoría no tienen más recursos que pagar el sistema de transporte y no pueden montarse en un taxi. Entonces, ese llamado lo hacemos para que mañana no ocurra eso, pero repito, eso no es un tema históricamente que ocurra por cuenta de las organizaciones sindicales, sino por otros actores. Por supuesto, alcalde, yo le hacía la pregunta es porque sí, por primera vez estamos viendo que a la marcha del 1 de mayo pues se le suma otra convocatoria distinta, o sea, se le suma una fuerza tan importante como la de la Presidencia de la República, que está haciendo pues un llamado y una convocatoria a través de sus redes sociales, a través de sus chats de WhatsApp para invitar a la gente a que salga. Entonces, esta no es una marcha del 1 de mayo como las que hemos tenido en el pasado. Esta va a ser una marcha del 1 de mayo muy distinta y por eso pues mi duda si ustedes tenían algún tipo de preparación adicional para esto que vamos a vivir mañana en Bogotá. Siempre se hace una proyección, digamos, de los carriles o las vías que buscarán eventualmente ocupar en el desarrollo de la marcha y se toman medidas y acuerdos con ellos. Por ejemplo, digamos, un acuerdo al que se llegó con los organizadores de la marcha es que una situación que hemos vivido, Camila, infortunadamente en las últimas semanas, y quiero destacarlo aquí, es que ha habido algunos casos de algunos actores limitados, es cierto, muy pocos que han buscado afectar protestas y manifestaciones y que no entran a un tipo de diálogo con los gestores de convivencia o a pedir algo, sino que directamente entran a destruir. Eso ocurrió en la Universidad Pedagógica o en inmediaciones de la Universidad Pedagógica en Ciudad Bolívar la semana pasada y no entran a un diálogo, entran inmediatamente a amenazar a un conductor, a quemar el bus. Entonces, ese tipo de actividades estamos preparados también para ellas. Pero yo creo y tengo la esperanza de que mañana la manifestación se desarrolle como ha ocurrido en la mayoría, a pesar de que aquí hay una manifestación más grande, como usted menciona, por cuenta de una convocatoria adicional que hace el Gobierno Nacional, que se desarrolle también con tranquilidad y estamos preparados a garantizar también los derechos de los manifestantes para que puedan expresarse libremente y pacíficamente. Alcalde, además de las manifestaciones, usted desde la administración pues está enfocado en el tema del agua y de los embalses y por eso principalmente hemos querido llamarlo porque durante semanas le hemos hecho seguimiento a la verdadera razón por la cual nos tuvieron que someter a los bogotanos a racionamiento de agua. Pero de hecho sobre ese tema que tengo varias cosas para preguntarle, Lucas, ¿citaron al alcalde Carlos Fernando Galán? ¿Quién lo citó al Congreso de la República precisamente por el nivel de los embalses? Sí, señora, conocemos una citación a control político que hace Camila la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Están citados el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Planeación Miguel Silva, la secretaria de Ambiente Adriana Soto, la gerente del acueducto Natasha Avendaño y el director del IDIGER Guillermo Escobar. Esto, Camila, para que respondan sobre las acciones desarrolladas en el marco de la declaratoria oficial del fenómeno del Niño. Les piden entregar las actas del empalme entre el acueducto que hizo pues la alcaldía Galán con la alcaldía de Claudia López, exponer lo que se venía haciendo, digamos, en sus cargos antes del 1 de enero de 2024 y lo que se empezó a hacer, y pues básicamente la citación es para ver qué medidas se tomaron y qué se ha hecho en respecto a esta declaratoria del fenómeno del Niño y pues la situación de los embalses.
O sea, le quieren hacer en el Congreso de la República varias de las preguntas que nosotros le tenemos aquí al alcalde señor Carlos Fernando Galán sobre el tema de los embalses. Pues, alcalde, aprovechemos y empezamos y se va preparando usted para la cita que tienen entonces en el Congreso de la República. Porque lo que hemos planteado nosotros acá, hablando con diferentes personas que han sido gerentes del acueducto de Bogotá, con expertos y demás, es que la situación a la que llegamos del racionamiento no obedece exclusivamente al fenómeno del Niño. De hecho, obedece a una falta de planificación que no es exclusiva de su administración, sino de otras administraciones y varias que hemos tenido en Bogotá, de no generar una solución importante para el almacenamiento de agua en la capital. Acá hay un debate gigante. El presidente Gustavo Petro, que fue alcalde de la ciudad, tiene una visión. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras tiene otra. Dice que acá hubo un error de no haber construido Chingaza 2 y estamos los bogotanos en la mitad teniendo un racionamiento. La pregunta es, ustedes en su administración, ¿qué van a hacer en esos planes que se necesitan de parte del acueducto para lograr que podamos darle agua a los bogotanos, que cada vez pues estamos más densificados y que cada vez tenemos mayores demandas de este líquido? Bueno, Camila, a ver, efectivamente, yo sí creo, y lo he dicho en varias instancias, aquí Bogotá tiene un problema estructural de abastecimiento de agua. Nadie se imaginaba hace unos meses o hace incluso unos años que, en términos, digamos, cuando digo nadie, es la opinión pública, Bogotá siendo bendecida con el páramo de Sumapaz, teniendo tan cerca el páramo de Chingaza, fuera a tener problemas de abastecimiento de agua. Pero el hecho de que en pocos meses la ciudad pueda llegar a un nivel en lo que tiene que ver con el sistema Chingaza, que es el que surte el 70% del agua que consumimos en Bogotá, a un nivel tan bajo, 14% inclusive llegamos en un momento dado, pues tiene que ver con un problema estructural, no simplemente con un tema coyuntural del fenómeno del Niño y la situación que hemos vivido de sequía en los últimos 3 meses largos, 4 meses. Estructural porque seguramente cuando se tomó la decisión de no avanzar en Chingaza 2, no se buscaron alternativas. En todo caso, la ciudad necesitaba eventualmente tener alternativas que garantizaran que tuviera siempre un colchón adicional mayor al que hoy tenemos. Entonces, yo sí creo que hay un problema estructural que hay que resolver. Eso no es una cuestión que se resuelva en 3 meses o 4 meses de gobierno, es un tema de grandes inversiones. Nosotros vamos a tomar las decisiones que permitan enfrentar eso. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho y qué viene también parte de atrás? Bogotá en el año 2019, por ejemplo, contrató el acueducto, la ampliación, la optimización de la planta de agua de Tibitoc. Esa planta trata, en promedio, históricamente ha tratado el 25% del agua que consumimos en Bogotá. Sin embargo, la capacidad de esa planta hoy la estamos utilizando a su tope, que es de 7.5 metros cúbicos por segundo. Eso es un poco menos del 50% de lo que estamos consumiendo en este momento en Bogotá. Es decir, aumentamos lo que se trata en Tibitoc para traer a Bogotá y reemplazar de esa forma lo que se traía parcialmente de Chingaza y reducir la presión de Chingaza. Entonces nosotros cuando llegamos encontramos que ese proceso de contratación está todavía en curso, ha tenido demoras para ampliar esa capacidad de Tibitoc de 7.5 a 10.5 metros cúbicos por segundo, inclusive en algunos picos podrá llegar inclusive a 12 metros cúbicos, lo cual será más del 60% del agua que se va a consumir en Bogotá. Ese proyecto va a estar listo en octubre de este año. Y eso es parte del esfuerzo que hay para reducir la dependencia en Chingaza, para empezar a mirar más hacia el agregado norte, que tiene que ver con el río Bogotá, que tiene que ver con el Tominé, con el embalse de Tominé, con Neusa, con el Cisga, entre otros. Y ahí creemos que está el futuro principal, digámoslo así, del abastecimiento de agua, pero esa decisión ha tardado tiempo en tomarse, es decir, esa contratación tomó tiempo, no se han hecho las inversiones que tenemos que hacer en el río Bogotá, en la cuenca media y la cuenca alta, para garantizar que preservamos todos los ecosistemas alrededor del río, garantizamos que protegemos el agua, y en ese sentido tenemos que trabajar, además porque el agua que se trae del río Bogotá, si bien tiene proyecciones de mayor precipitación a largo plazo que Chingaza, tiene además una particularidad que requiere inversiones en el río, y es que es mucho más costoso tratar el agua que viene del río Bogotá del agregado norte que la que viene de Chingaza. Es más o menos 4 o hasta 5 veces más caro tratar metro cúbico de esa agua. Pero ahí está el futuro en términos de cantidad de agua, y por eso creemos que el camino es seguir pensando en el agregado norte. Eso ha venido en proceso, como les digo, una contratación que ha tenido problemas. Nosotros estamos buscando agilizarla para que esté en operación lo más pronto posible y seguir trabajando. Ahora, cuando llegamos, brevemente le termino este punto, cuando llegamos,
estábamos trayendo en enero, apenas llegamos, traíamos 4.5 metros cúbicos por segundo del agregado norte. Nosotros inmediatamente, la decisión que tomó el acueducto en los primeros 15 días fue pasar a 7.5 metros cúbicos por segundo, quitando presión sobre Chingaza para que pudiéramos darle, digamos, más tiempo a Chingaza, tener un colchón más largo, es decir, que no cayera tan rápido Chingaza en el marco de esa sequía que vivimos en enero, febrero y marzo. Y eso nos ayudó mucho. Hay un problema de coloración del agua, mucha gente se quejó, tenía que ver con esos cambios operativos del acueducto que traían más agua del agregado norte, y pues llegó un momento, obviamente, que por la sequía de enero, febrero, marzo, inclusive abril, tuvimos que tomar la decisión adicional a esas medidas que habíamos tomado que tenía que ver con la restricción. Alcalde, pero entonces la posición que toma su administración frente al gran debate, que no es de hoy, es de hace muchos años, sobre si se debe hacer Chingaza 2 o no, es cuál, porque le recuerdo a los oyentes, tenemos al presidente de la República, en su momento alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que frenó Chingaza 2. Hablamos nosotros en estos micrófonos con Diego Bravo, quien fuera su gerente del acueducto, y están completamente en contra por el debate ambiental que genera hacer ese Chingaza 2. Y por el otro está lo que escribió, de hecho, en una columna este fin de semana, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, diciendo que él había anunciado, siendo vicepresidente a cargo del Ministerio de Vivienda, que era fundamental hacer ese Chingaza 2 porque así se iba a garantizar el suministro de agua para los bogotanos hasta el 2050. El exgerente del acueducto, el que les entregó a ustedes, el señor Noel, nos dijo que tenía un informe desde la administración de Claudia López que les había entregado a la administración suya, diciendo que lo mejor sería construir Chingaza 2 para Bogotá. Ustedes en su administración, entonces, para que nos lo conteste clarito, alcalde, ¿cuál es la posición frente a todas estas visiones que hay alrededor de un tema complejo? Camila, tiene dos componentes. Uno, Chingaza 2 tiene un reto legal, porque está en un parque nacional natural, y tiene un reto ambiental, por lo que implicaría hacer, digamos, una segunda fase de ese embalse en ese parque natural y en un entorno de páramo. Pero nosotros no solamente estamos teniendo en cuenta eso en el análisis, sino que además hay un componente que tal vez es aún más importante, y es que las proyecciones de precipitación en esa cuenca, que digamos surte de agua a Chingaza, son menores en los próximos 20 o 30 años que las precipitaciones del norte. Es decir, se predice una reducción en este momento de las precipitaciones en Chingaza, lo cual indicaría que ese no es el camino más correcto. ¿Por qué pueden producirse esas reducciones? Por lo que significa la deforestación en la Orinoquía y en la Amazonía. Ustedes saben que eso está conectado. Chingaza está conectado con la Amazonía y con la Orinoquía, básicamente. Entonces, las precipitaciones en Chingaza dependen también de lo que ocurre en la Orinoquía. Entonces, en términos de proyección hídrica, es decir, de precipitación, tiene más sentido el agregado norte. Entonces, nosotros queremos tomar esa decisión con base en evidencia. Y la evidencia nos apunta a que las precipitaciones van a aumentar en el agregado norte, y por eso creemos que es mucho más eficiente hacer inversiones y apostarle a la capacidad de Tibitoc, a conectar Tibitoc con Tominé, y hacer inversiones en toda la cuenca media y alta del río Bogotá para que ese sea el principal, digamos, vehículo o principal origen del agua que vamos a consumir en Bogotá. De esa forma vamos a reducir. Yo no digo que eliminemos Chingaza, no, pero creemos que hay que aumentar lo que traemos del agregado norte, donde hay una mayor proyección a futuro. Esa es la visión que tenemos en este momento en los análisis que hemos hecho con el Secretaría de Ambiente, con el acueducto también. Creemos que es el camino correcto, es el agregado norte. A ver, entonces, si le entiendo bien, hacer Chingaza 2 sería hacer una inversión enorme que eventualmente se convertiría en un elefante blanco porque las condiciones ambientales que tenemos no nos dan para tener ese eventual embalse lleno. Y entonces nos quedamos solo con Chingaza 1 y lo otro que usted acaba de mencionar. En ese sentido, y ya que hoy se presenta, usted radica su propuesta de plan de desarrollo, ¿qué es lo que puntualmente usted está proponiendo en materia de abastecimiento de agua en Bogotá? ¿Y eso para cuánto tiempo soluciona el problema? Bueno, a ver, Claudia, yo no digo que necesariamente sea un elefante blanco una segunda fase de Chingaza 2, pero sí tendría, tal vez, ya no entrando en la discusión legal, ni siquiera ambiental, sino solamente en términos de eficiencia de la inversión versus lo que eso le va a retornar a Bogotá en términos de garantía de abastecimiento de agua, menos eficiente que lo que puede ser el agregado norte por cuenta de la proyección de precipitaciones. Entonces, por eso para nosotros el camino es el agregado norte. En el plan de desarrollo hemos incluido una serie por una parte vamos a terminar los esfuerzos que tienen que ver con Tibitoc, que es
la planta de tratamiento que trata el agua que viene del agregado norte, el esfuerzo para que la empresa de acueducto sea propietaria de Tominé y una inversión en toda la cuenca que vamos a coordinar con la CAR, obviamente con los municipios y con el departamento. Inversión en toda la cuenca media y alta del río Bogotá. Para nosotros ese es el camino. Ahí hay diferentes proyectos. Hay un proyecto que vamos a trabajar ojalá con el Fondo del Agua. Vamos a hacer un esfuerzo con diferentes actores nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que para nosotros el futuro está ahí y eso está contemplado en nuestro plan de desarrollo como el eje de lo que será el abastecimiento de agua a futuro para Bogotá, el agregado norte. Alcalde, en esta emergencia hemos aprendido muy bien pues lo hermanados que están el tema de la luz y el agua por la dependencia que tenemos de los embalses y de las hidroeléctricas para generar la energía, y también han salido pues varias previsiones no muy positivas sobre el futuro de la oferta para la ciudad de energía. Ha salido pues Juan Ricardo Ortega, han salido varios gremios diciendo que si la ciudad sigue creciendo, como que es bueno que crezca, pero no se aumenta la oferta de energía, no se solucionan los problemas de transmisión, pues Bogotá se puede apagar en 3-4 años. ¿Qué datos tiene usted sobre eso? ¿Qué planes tiene para eso? ¿Y cuál va a ser su empeño como alcalde para que pues esos augurios cambien en el mediano plazo? Bueno, Sebastián, ¿nosotros qué encontramos? Bogotá tiene una capacidad, Bogotá, Cundinamarca y Meta, que están conectados, tienen una capacidad instalada que puede estar alrededor de los 3.500 megavatios. Y la demanda en este momento está un poco por encima de 3.000. Es decir, ahorita podemos satisfacer la demanda que hay, sin embargo lo estamos haciendo, por ejemplo, con Termocipa, con termoeléctricas, que tienen un impacto ambiental muy complejo por una parte y además que tienen riesgos en términos de su confiabilidad, porque tienen sus años. Por ejemplo, el caso de Termocita tiene ya sus años y es una termoeléctrica que no deberíamos estar utilizando como la estamos utilizando en este momento. Entonces, por eso nosotros creemos que y la proyección que hay de demanda de energía nos lleva a que si no logramos destrabar los proyectos de transmisión que traerían energía a Bogotá y a la región de otras regiones del país en el curso de los próximos, destrabarlos en los próximos meses, en los próximos 6 meses, vamos a tener problemas graves de abastecimiento de energía en el 2026 y en el 2027. Por eso lo que nosotros proyectamos es sentarnos, y ya tuve una reunión con el ministro de Minas, obviamente con Enel, con el Grupo Energía, con todos los actores, para ver cómo destrabamos. Aquí hay discusiones que tienen que ver con licencias ambientales, que están en la ANLA, discusiones con comunidades, en los corredores por donde se construirá o se proyecta construir estas redes de transmisión, y estamos como administración listos a sentarnos con todos los actores para poder definir el camino que nos permita reducir al máximo el impacto ambiental que tiene la construcción de estas y la instalación de estas redes, pero garantizar que la ciudad puede proveerse de energía más allá del año 2026, porque hoy, si no hacemos esto, si no destrabamos esos proyectos, ya vamos a llegar a un momento donde la capacidad instalada que tenemos en la región no va a ser suficiente para satisfacer la demanda y requeriremos de más energía. Y en ese sentido, pues necesitamos poder conectarnos con el resto de la red. Ustedes saben que el sistema energético en Colombia pues es obviamente interconectado, y ahí hay un esfuerzo que nos permitiría, si terminamos esas redes, conectarnos con el resto de las generadoras de energía del país. Alcalde, ¿y cómo están sus relaciones con el gobierno nacional y principalmente la ministra Susana Muhammad en ese sentido? Porque usted compartió en el Consejo de Bogotá con la ministra Muhammad y sabe perfectamente que ella es una de las que ha venido defendiendo a las comunidades de esas zonas que se han quejado para que no les construyan esas torres de energía para la interconexión que se necesita para el suministro de energía en Bogotá. De hecho, nosotros estuvimos hablando en estos micrófonos con ella y ella pues sigue planteando que Bogotá no puede ir por encima de esas comunidades y que tenemos que repensar esa lógica entre la ciudad y el campo. Y acá es fundamental lo que vaya a decir ahora la que es ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. ¿Cómo ha estado su negociación con ella, sus conversaciones con ella en ese sentido? Camila, yo sobre este tema no he hablado con ella todavía, he hablado con el ministro de Minas hasta ahora. Y el ministro está comprometido a buscar fórmulas de diálogo entre todos los actores. Y yo creo que es válido, digamos, totalmente válido que se dé esa discusión, y es totalmente válido que las comunidades tengan la posibilidad de expresarse, pero también tenemos que llegar a acuerdos que sean viables en términos de la necesidad de satisfacer. Digamos, no podemos hablar de una transición energética donde le apostamos por ejemplo, a reducir lo que consumimos gradualmente en términos de combustibles fósiles, de gas, pero no permitimos que la ciudad pueda abastecerse de energía eléctrica.
eso no tiene, digamos, coherencia. Tenemos que trabajar, obviamente, en respetar esas comunidades, en concertar con ellas, pero también garantizar que la apuesta principal de nuestro país y de este gobierno nacional, además, que es la transición energética hacia la energía eléctrica, la podemos concretar. ¿Y eso cómo se concreta? Teniendo también esas redes de transmisión de la energía eléctrica, por ejemplo, que se va a generar en La Guajira. Para citar un ejemplo, el proyecto Colectora, que se está construyendo y que Enlaza tiene un liderazgo ahí, el Grupo Energía de Bogotá. Es fundamental poder traer esa energía al resto del sistema y poderla traer parcialmente también a Bogotá. Para eso necesitamos redes de transmisión. Entonces no sirve de nada generar una cantidad de energía en La Guajira, como es la proyección, y creemos que se puede hacer con energías renovables, pero no podemos traerla a Bogotá. Entonces, ¿cuál sería el sentido de eso? Bogotá va a tener metro, que necesitará energía, una línea que será terminada en nuestro gobierno, pero vendrán más líneas. Estamos con la flota eléctrica más grande en términos de transporte público de Latinoamérica o del mundo, después de Santiago de Chile y de China. Tenemos 1.485 buses eléctricos, queremos seguir avanzando en eso, pero eso requiere también energía eléctrica. Y la que podamos generar aquí, bienvenida, y vamos a trabajar en ese sentido, pero no será seguramente suficiente y tendremos que traer energía eléctrica, y para eso necesitamos también esas redes. Alcalde, yo sé que usted se va a presentar su plan de desarrollo al Consejo de Bogotá y por eso yo le agradezco que esté en estos micrófonos antes precisamente de que vaya y se encuentre con los concejales. Sin embargo, frente a esto que estamos hablando, incluso del plan de desarrollo, me parece importante saber cómo están sus relaciones con el gobierno nacional, porque usted ha tomado un estilo de no generar peleas públicas con nadie y eso se lo ha valorado mucha gente. Sin embargo, pues se tienen que llegar a acuerdos con el gobierno porque pues la alcaldía y el ejecutivo también trabajan de la mano. Y hoy hubo un trino bastante largo del presidente Gustavo Petro haciendo una crítica enorme a la decisión que tomó Soacha de entrar dentro del área metropolitana, diciendo que Soacha le había entregado a Bogotá la decisión sobre su suelo y que se perdía total autonomía de los territorios y que aquí lo que iba a pasar en Soacha era una urbanización desmedida como la que se vive en la sabana de Bogotá, que es la que él considera es el responsable o es la responsable de la crisis del agua que estamos teniendo en estos momentos en la ciudad. ¿Cómo está su relación con el gobierno nacional y su capacidad de diálogo con ellos? Y por eso le preguntaba por Susana Muhammad, porque usted sabe que ella es muy importante y una de las más cercanas al presidente Gustavo Petro. A ver, Camila, la relación nuestra ha sido respetuosa, digamos, yo creo que constructiva y nos ha permitido avanzar en algunos frentes. Hemos tenido diferencias, ustedes lo saben, por ejemplo, el caso de el Metro Bogotá, donde yo he manifestado que el proyecto Metro hay que continuarlo como va y hay que terminarlo. Y yo creo que en el marco de ese diálogo, donde nos hemos podido poner de acuerdo en algunos temas, es que tenemos que actuar y es la responsabilidad mía. Yo tengo un mandato en Bogotá y tengo que defender los intereses de esta ciudad. Tengo que lograr que la nación invierta también en proyectos de esta ciudad. Es una apuesta principal que tiene que ver, por ejemplo, y lo hemos logrado, por ejemplo, el ministro de las TIC hace unas semanas anunció una inversión grande en formación para jóvenes en Bogotá, muy importante, y estamos trabajando con los diferentes actores, con los diferentes ministros. Por ejemplo, el ministro Velasco me ha anunciado una inversión grande en seguridad en Bogotá, que seguramente presentaremos la semana entrante. Entonces, hemos venido trabajando. En algunos casos nos ponemos de acuerdo, en otros no, y mi interés siempre es defender los intereses de Bogotá. En este caso, yo creo que es positiva la entrada de Soacha a la región metropolitana, digamos, hacer un mecanismo de integración de Bogotá con la región y que no esté Soacha no tiene ningún sentido, tiene que estar Soacha. Y esto tiene que servir no para llegarle a imponer a Soacha una visión de Bogotá, no para decirle no es un municipio núcleo, a diferencia de las áreas metropolitanas donde hay un municipio núcleo, como ocurre en el Valle de Aburrá o en el área metropolitana de Bucaramanga u otras. Aquí no ocurre eso, Bogotá no es municipio núcleo, es una diferencia, hay un respeto también por los municipios y su autonomía. Sí debe haber una coordinación, ¿a qué le va a apostar la región? ¿Cómo vamos como región a organizarnos? ¿Cómo vamos a planearnos como región? Y eso pasa, por ejemplo, por el sistema de transporte público. La proyección nuestra, y esperamos poder aterrizar eso concretamente rápido, es que la tercera línea del metro, que no podremos contratarla seguramente nosotros por términos de recursos, pero la tercera línea de metro la dejemos lista para contratar y que arranque en Soacha y conecte a Soacha con Bogotá. Eso es importantísimo y eso se hace también en el marco de la discusión que hemos dado en la región metropolitana entre la gobernación, Soacha y Bogotá.
Alcalde, ya que Camila le ha planteado esto de las diferencias que hay entre la administración de Bogotá y el gobierno nacional, quiero traerle otro de los puntos que históricamente ha sido de discusión, o históricamente no, desde que Gustavo Petro es presidente, que es el manejo del San Juan de Dios. El año pasado, antes de que cambiara el gobierno, pues el presidente incluso hizo una acción administrativa para que una nación le comprara al distrito el San Juan de Dios, algo que pues sabemos no era tanto del gusto de la anterior administración. En este caso, ¿ustedes sí lo quieren vender y en qué va eso? A ver, Claudia, yo tuve una conversación con el ministro de Salud y también breve con el presidente sobre este tema. Nosotros, pues hay un artículo en el plan de desarrollo que busca que la nación adquiera el San Juan de Dios. Nosotros en Bogotá, en esta administración, no tenemos problema con eso, pero creemos que hay que concertarlo, porque ustedes saben que en el San Juan de Dios, en el marco del San Juan de Dios, hay un contrato en este momento vigente que tiene además una discusión legal, un pleito, hay que decirlo, y tenemos que resolverlo también. O sea, necesitamos es ponernos de acuerdo con la nación para que la decisión eventualmente de adquirirlo tenga también en el camino la solución de esa problemática que hoy hay legal con el contratista que existe. Entonces no tenemos problema, estamos listos a dialogar con el gobierno para buscar la mejor fórmula que permita que se resuelva el pleito y que la nación pueda adquirir el predio y digamos los inmuebles para desarrollar el proyecto que tiene contemplado hoy el presidente de la República. ¿Le va a vender el San Juan de Dios a la nación? Sí, pero necesitamos destrabar el tema. Repito, como les menciono, ahí hay un pleito jurídico en este momento por un contrato que se firmó y hay una discusión y estamos revisando cómo resolverlo, obviamente defendiendo los intereses de la ciudad, y creemos que ese paso para que Bogotá le venda a la nación el San Juan de Dios tiene que pasar también por la solución de esa problemática legal que hay. Es decir, tenemos que resolver el pleito legal que hay para poder dar el paso. Pues alcalde Carlos Fernando Galán, no le quito más tiempo, es la primera vez que hablamos desde que usted está electo, a pesar de que pues lo hemos visto en muchos medios de comunicación y por eso teníamos tantas preguntas, pero seguro lo vamos a volver a tener aquí en otra oportunidad. Mucha suerte en la radicación del plan de desarrollo para la ciudad ahí en el Consejo. Así será. Muchas gracias, Camila, y a todo el equipo de Mañanas Blue. Un saludo muy especial, son las 10 de la mañana, 13 minutos. Claudia, dos cosas que responde importantes el alcalde, pero quiero que me explique usted, que acá hizo todo un especial sobre el San Juan de Dios, la respuesta que él dio, ¿qué significa? Porque es que esto es un lío, un enredo jurídico que tiene el San Juan de Dios, que usted muy bien nos lo explicó y pues tal vez algunos oyentes no lo recuerdan. Pero la respuesta que él dio, ¿qué nos dice de todo el pleito que hay por ese hospital? Exactamente cuál es el pleito al que se refiere el alcalde no se lo podría decir, Camila, pero el contexto es el siguiente. Recuerde que cuando Gustavo Petro era alcalde, él compra el hospital a la gobernación de Cundinamarca para que sea el distrito el dueño de ese hospital. En el marco de esa compra, por los mismos años de esa compra, el hospital es declarado Patrimonio Nacional de la Nación, pues Patrimonio Cultural de la Nación, o Patrimonio Arquitectónico, perdón. Y eso implica pues la recuperación de unos espacios, la restauración, que algunos se pueden intervenir hasta cierto punto, las categorías de intervención de las que hablamos aquí en el especial que hicimos. Para llevar a cabo esas recuperaciones y esas intervenciones, pues se han firmado contratos. Entonces, acuérdense que el San Juan de Dios son 18 edificios, es un complejo hospitalario de 18 edificios. Hay unos que los está administrando el Ministerio de Cultura, hay otros que sí los está administrando el distrito, hay otros que están, digamos, ahí funciona parte de medicina legal. No sé con cuál de todos esos hay un pleito actualmente, que es al que tal vez se refiere el alcalde, pero además también, como dijimos en el especial, pues hay un pleito de más vieja data que tiene que ver con que realmente, pues quién era el dueño, porque acuérdense que eso fueron unos terrenos donados y que se supone que con las ventas de esos terrenos el hospital tenía plata para vivir el resto de la vida y eso no se cumplió así. Mire, pero lo cierto es que la noticia es que esta administración sí le quiere vender el hospital a la nación. Exacto, pero me escriben al 301-764-4108 una persona que conoce del distrito y de ese pleito del San Juan de Dios y me dice, mire Camila, lo que implica es indemnizar al contratista. Eso es un platal, otro costoso capricho del presidente Gustavo Petro, pagarle al constructor por no construir. Eso quiere decir entonces que si la alcaldía, que es lo que nos dijo el alcalde Galán,
está dispuesto a venderle a la nación, ok, les vendemos el edificio, les vendemos el San Juan de Dios y que la nación se haga cargo. Yo me imagino que dentro de la negociación de Bogotá con la nación es decirle, pero pues me paga usted la plática que yo le tengo que pagar al constructor por no haber construido. Bueno, ahí está, digamos, el otro punto que es, acuérdese que dijimos, hay una empresa española que se ganó la licitación para intervenir unos de esos edificios. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa española? Que cuando cuando pide el permiso a Ministerio de Cultura para poder empezar la intervención, pues la empresa española dice, lo primero que vamos a hacer es tumbar ese edificio central. En ese momento el Ministerio de Cultura, incluso en el gobierno pasado, les dice, no, ese edificio, si lo van a tumbar, tienen que justificar muy bien por qué lo van a tumbar y qué es lo que van a hacer ahí. Entonces la empresa española dice, no, un momentico, nosotros cuando firmamos ese contrato ya estaba claro que ese edificio sí se podía tumbar. Y entonces el ministerio le responde, no es tan así, primero tienen que justificar bien lo de la tumbada, por qué y en fin, bueno, una cantidad de requisitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el distrito no cumple, no le cumple a la empresa española el contrato de que puede tumbar para poder hacer un nuevo edificio, pues la empresa española va a demandar y de hecho pues esa demanda, Claudia, se presentó. Además, lo que me dicen es que ese es un contrato, el contrato con la empresa española es de más de 500.000 millones de pesos para poder hacer toda la reconstrucción del San Juan de Dios. Esa fue una licitación que abrió Enrique Peñalosa en su administración y adjudicó la alcaldesa Claudia López. Usted nos explicó en el especial, además, que en el gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio de Cultura, pues no dio el permiso para tumbarlo. Y obviamente, llegada a la administración del presidente Gustavo Petro, pues sí, mucho menos, porque ya sabemos la relación profunda que tiene el mandatario en términos emocionales y demás con ese hospital. Claro, pero pues, mejor dicho, si se vende con el litigio sin resolver, pues los argumentos del Ministerio de Cultura, porque de hecho lo hemos escuchado ya del ministro, pues son que no, que la empresa Copasa, así se llama la empresa española, digamos que malinterpretó los alcances del contrato porque ellos para poder tumbar ese edificio necesitaban cumplir unos requisitos que no han cumplido. Entonces, para la visión de la nación, si es que es dueña si llega a ser dueña del San Juan de Dios, ahí ese contrato no se ha incumplido y entonces el pleito pues le pasaría a la nación. Ahora, si uno se atiene a lo que acaba de decir el alcalde, que es primero hay que resolver el pleito y después sí concretar la venta, pues estaríamos en el escenario de que esta administración quiere pasarle eso totalmente saneado a la nación. Pero si Copasa avanza en la demanda al distrito, pues imagínese el distrito cómo va a pagar todo ese dineral si es que llega a perder. Porque para el distrito, por lo menos la administración de Claudia López, sí se estaba incumpliendo el contrato por no dejarle a Copasa tumbar ese edificio para hacer uno nuevo. Hay 3 temas que han sido obsesión del presidente Gustavo Petro con Bogotá. Uno, el tema del metro, que ya lo hemos visto y lo hemos vivido los bogotanos en sus peleas con la exalcaldesa Claudia López y en sus diferencias con Enrique Peñalosa y demás. Ya en esa gran obsesión, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo el metro va y va porque por eso votaron los bogotanos. En la segunda gran obsesión, que es el Hospital San Juan de Dios, pues ahí estamos en veremos. ¿Qué va a hacer? Se lo quieren vender, sí, pero toca mirar qué pasa con el lío jurídico, porque pues Bogotá tampoco se va a ganar una multa gigantesca por vender el San Juan de Dios. Y de hecho aquí me está diciendo otro oyente, Claudia, yo no sé si esto es así, Oscar, ayúdeme, que usted ha hecho seguimiento del Congreso durante muchos más años que yo, que la única ley que hizo el presidente Gustavo Petro en más de 20 años como congresista precisamente fue la ley del Hospital San Juan de Dios en el 2003. Yo no sabía que el presidente Petro en su época como congresista solo había hecho la ley del San Juan de Dios. ¿Usted tiene información sobre eso?
No, yo tengo conocimiento del doctor Petro como congresista, representante de la Cámara y senador en los debates de control político, pero ahora que usted lo plantea, yo creo que esta ley de la que está hablando el oyente sí fue una ley tramitada por el presidente Petro, en su momento congresista de la República, pero el doctor Gustavo Petro se caracterizó siempre por los debates de control político. Él fue la persona que hizo todos los escándalos de la parapolítica, por ejemplo, pero como autor de leyes, caramba, quizás yo creo que tiene razón el oyente, ¿sabe? Con esta ley del San Juan de Dios. Creo que me dicen que es la única ley que tramitó como senador, como congresista, el hoy presidente Gustavo Petro en 20 años en el legislativo. O sea, claramente el San Juan de Dios es una de sus obsesiones. Y la otra, el tema del agua. Porque acuérdese que en Bogotá, en la administración de Gustavo Petro, garantizamos el mínimo vital de agua. Se tuvo la pelea con las regiones de no vender el agua en bloque a Cundinamarca, a la Sabana, y hoy está otra vez dando mensajes sobre lo que está pasando con Soacha y los debates con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Creo que, Claudia, son esas tres obsesiones que tiene el mandatario y que frente a las decisiones que tiene que tomar Carlos Fernando Galán como alcalde, el Metro ya la decidió, el San Juan de Dios dijo, lo vendemos, pero necesitamos solucionar este lío, y frente al agua, sí dijo que Chingaza no iba a ser la principal alternativa, que no, que a mí eso pues además porque la ANLA no sé si les vaya a dar la autorización porque no la ha dado nunca. A mí me parece noticioso eso que dijo el alcalde Galán sobre Chingaza, porque fíjese que el actual Carlos Fernando Galán, cuando Peñalosa era alcalde por segunda vez, pues estuvo participando en esa administración, y todos sabemos, porque además pues las críticas han sido recientes también del exalcalde Peñalosa al alcalde Petro, en el sentido de decir, usted paró, señor Petro, como Chingaza 2, entonces pues el problema en el que estamos en parte es su culpa. Pero fíjese que Carlos Fernando Galán se aparta de lo que hizo el gobierno al que él perteneció, es decir, el gobierno de Enrique Peñalosa. Ahora uno podría decir, lo hace por pragmatismo, porque sabe que sería un desgaste infructuoso pedirle a la ANLA una autorización, a la ANLA en el gobierno del presidente Gustavo Petro una autorización para hacer Chingaza 2, pues puede ser. O lo hace porque realmente está convencido de los argumentos que aquí nos dijo, y es que realmente si se trata de cantidad de agua, podemos traer más agua con todo lo que él nos explicó, ¿no? El sistema norte, que Bogotá se vuelva dueña del embalse de Tibitó, bueno, todo lo otro que nos dijo, que haciendo Chingaza. Claro, pero que nos sale más caro. O sea, si en Bogotá sí podemos traer más agua del río Bogotá, que tiene un caudal mucho más grande, pero que obviamente cada litro de agua que se purifica y que se deja lista para el consumo del río Bogotá es mucho más caro para los bogotanos, que terminará siendo Chingaza 2. Lo que pasa es que dicen los que están en contra de Chingaza 2 que a futuro, a largo plazo, pensando en el medio ambiente, eso sí que nos saldría muchísimo más caro en términos medioambientales. Sí, pero a mí me pareció sorpresivo eso, porque es que yo esperaba que esta administración dijera, hay que hacer Chingaza 2. Y fíjese que cuando yo le pregunté si en el plan de desarrollo, que era lo que estaban proponiendo, él no mencionó que iban a hacer Chingaza 2. Entonces, de nuevo, lo hacen por una cuestión de pragmatismo, para no desgastarse con el gobierno nacional. Si uno estuviera en sus zapatos, a lo mejor tomaría la misma decisión. Lo hacen por convicción, entendiendo que va a ser, él nos dijo, no va a ser un elefante blanco, pero pues es más fácil hay más agua trayéndola de otro lado. Entonces, pues eso, y me imagino pues ahorita se traslada esta discusión al Consejo, porque hoy radican el plan de desarrollo. ¿Sabe? Lo que yo sí creo que se equivoca en este caso el presidente Petro es en el tema de la relación de Soacha con Bogotá. Es que es demasiado estrecha. Él no puede pensar que Bogotá va a terminar devorándose a Soacha y le va a quitar toda la autonomía y todo lo demás, que es una discusión que ocurre con todas las áreas metropolitanas, y en Barranquilla también, o sea, Barranquilla con Soledad, y lo que ocurre con Medellín, Envigado y otras ciudades. Es decir, esa relación estrecha, porque realmente los problemas de uno terminan contaminando a los otros. Los problemas de Soacha terminan teniendo un efecto directo en Bogotá. ¿Usted cómo va a darle independencia o autonomía mayor a Soacha, por ejemplo, sin que Bogotá no determine la suerte de Soacha? Eso es imposible. Igual pasa, por ejemplo, en Barranquilla con Soledad. La inseguridad de Barranquilla, por ejemplo, tiene mucho que ver con Soledad, porque allá se generan muchas de esas bandas. Es decir, en eso tiene razón el alcalde Galán.
Es decir, hay que ver de qué manera se logra tener una relación mucho más armónica de la ciudad central con las otras ciudades, regiones, para que al final no termine afectando uno más que a la otra. Y el presidente Petro ha sido también muy incisivo en darle esa autonomía, digamos, a Soacha, darle mayor independencia con respecto a Bogotá, porque él considera que Bogotá terminará devorándose a Soacha. Claro, lo que estamos tratando de mostrar, Oscar, y aquí vemos, son los dos proyectos de ciudad distinta que plantean dos sectores políticos que existen hoy en Colombia. Hay un tipo de ciudad que planteó y que sigue planteando el presidente Gustavo Petro de lo que quisiera que fuera Bogotá. Y hay otro tipo de ciudad que plantearon, Claudia López, que planteó Enrique Peñalosa y que estamos viendo un poco que plantea Carlos Fernando Galán. Son dos tipos de ciudades diferentes y en tres temas cruciales que les acabamos de enumerar. Me dice un oyente que no le parece respetuoso que nos refiramos a esos tres temas como obsesiones del presidente, sino que hay argumentos técnicos detrás. Nos referimos como temas de obsesión porque sí es verdad que el presidente, desde que estaba en la alcaldía, ha sido muy incisivo, como dice usted, Oscar, con esos tres temas. Con el metro, con el Hospital San Juan de Dios, que acá tuvimos 3 días de explicaciones jurídicas que nos trajo doña Claudia Palacios para entender por qué razón había tanta, o por qué se estaba haciendo tan obsesivo con el San Juan de Dios y el asunto del agua. Son 3 temas que han sido cruciales y que separan 2 visiones de ciudad, 2 visiones de Bogotá que tienen distintos sectores políticos. Hoy pues está gobernando la de Carlos Fernando Galán, que fue por la que votaron los bogotanos y que habían votado 4 años antes cuando decidieron depositar su voto a la exalcaldesa Claudia López. Nosotros vamos a hacer una pausa porque estamos llenos de pauta, pero ya regresamos porque tenemos cifras de desempleo que acaban de salir a puertas de la reunión que tiene el Banco de la República sobre la subida o bajada o mantener estable las tasas de interés. Es necesario que nosotros vivamos con alegría nuestro presente. Es lo que tenemos. El pasado nos dejó lecciones, nos permitió aprendizajes que nos han hecho crecer, y el futuro se nos presenta como un sueño, como una realización de nuestros deseos, de nuestros planes. Pero lo que tenemos es el presente. Por eso enfócate en él, con inteligencia, analizando todo, tratando de entenderlo todo. También con fortaleza para vencer adversidades y encontrarnos cuando nos perdemos. Pero necesitas espiritualidad, esa capacidad de trascender, de otear la vida para descubrir el sentido de lo que tú haces en medio de todo tu plan, en medio de todo tu proyecto. A mí me ayuda mucho el oracional El Man Está Vivo a tener una conexión conmigo mismo, con los demás y con el dueño de la vida. Ánimo y fuerza, tú sabes. ¿Qué medidas de seguridad se deben tener para la instalación de tarimas en la Plaza de Bolívar? Eso fue lo que contestó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Digamos, en caso tal de que la Plaza de Bolívar esté muy llena, tener 2 lugares distintos, por ejemplo, nos dificulta un poquito los procesos de evacuación a la salida ya de todo el evento. Entonces, para nosotros eso también es importante, tener garantizadas rutas de evacuación. La plaza tiene 4 salidas, en realidad tiene 8 salidas, pero 4 esquinas, entonces ahí estaríamos obstaculizando 2. Necesitamos tener más canales de evacuación. Tenemos que evaluar todas las condiciones de riesgo, todas las condiciones de seguridad en la plaza, el equipo de convivencia, el equipo de diálogo de la alcaldía, la presencia de los equipos de diálogo y de convivencia de la alcaldía, y por supuesto depende mucho de dónde vamos a ubicar cada una de las tarimas. A nosotros incluso, si ese fuera el escenario, 2 tarimas seguidas nos parece mucho mejor que 2 tarimas en puntos distintos de la plaza. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
30 minutos. Y esta es una canción para nuestros oyentes en el departamento de Antioquia y para todos los hinchas del equipo verdolaga, que si bien es cierto, nosotros aquí somos en esta esquina del equipo azul de Millonarios, pues para los oyentes que nos han escrito y que queremos mucho y que además son fieles oyentes, acá su canción de cumpleaños, porque Atlético Nacional está cumpliendo 77 años. No son sus mejores momentos, ¿no, Sebastián? No está pasando Atlético Nacional por su mejor momento, pero lo que sí es cierto es que Nacional pues le ha regalado muchas satisfacciones a sus hinchas a lo largo de su historia y pues no está de más decirle feliz cumpleaños Atlético Nacional. Sí, un feliz cumpleaños, un equipo muy importante en el país, no el más importante, pero muy importante. No, el más importante claramente no, pero sí muy importante. Muy grande, ni siquiera en Colombia, en todo el continente. Yo creo que Atlético Nacional es entre los dos más famosos del país. Le mandamos saludos, pero usted tiene razón, lleva varios años sin levantar cabeza, una dirigencia muy cuestionada, que además durante muchos años, Camila, siempre sacaba jugadores de la cantera muy buenos que los vendían al exterior de Argentina y lleva bastante tiempo sin sacar jugadores muy interesantes, pero bueno, en cualquier momento, pues con el capital que tiene y con la historia que tiene, seguro va a volver a estar en la punta o peleando los campeonatos. Pues una felicitación a Atlético Nacional, 77 años cumple este equipo. Un abrazo grande a todos los hinchas verdes, que si bien aquí estamos en la orilla azul, no dejamos de decirles feliz cumpleaños y que ojalá salgan de esa mala racha en la que andan. Doña Ana Cristina anda en estos momentos de trabajo de campo y por esa razón no la podemos felicitar directamente, pero seguramente nos está oyendo y sabe que acá le mandamos un abrazo verde muy grande. No sé si es de celebración la noticia que nos tiene don Felipe García a esta hora, que entrega precisamente el DANE, porque salieron cifras de desempleo, Felipe. Hola Camila, sí señor, Colombia aumentó durante marzo de este año ubicándose en el 11,3%, encima del dato registrado en el tercer mes del año pasado, cuando fue 10%. Camila, un incremento significativo y se traduce en pocas palabras en que en el país hay 339.000 nuevas personas desempleadas. En lo que respecta a personas ocupadas, es decir, los que tienen un empleo en estos momentos, la cifra llegó a 22.645.000 personas y respecta a los sectores, según el de trabajo, fueron agricultura, ganadería y pesca, alojamiento y servicios de comida, administración pública, construcción, información y comunicaciones e industrias manufactureras. Por ciudades, de acuerdo con el DANE, las que registraron una mayor tasa de desempleo fueron Quibdó, Riohacha, Florencia, Popayán y Cúcuta. Sin embargo, en las que menos se registraron personas desempleadas fueron Bogotá, Villavicencio, Medellín, Santa Marta y Barranquilla. Felipe, se le está cortando la comunicación, pero me parece importante repetir las cifras. Entonces, para marzo de este año tuvimos una cifra de desempleo de 11. ¿Qué? 11. Comparada con el 10% del año pasado, evidencia, Camila, un incremento en Colombia, 339.000. No, es que se le está cortando, quién sabe dónde está Felipe. Ese es uno de los problemas que hay que solucionar en Colombia, el tema de la conectividad. Gravísimo. Pero entonces, Sebastián, gravísimo, 11.3% tenemos en marzo de 2023 frente a 10%, marzo de 2024 frente a 10% que teníamos en marzo de 2023. Quiere decir que subió 1.3 el desempleo en Colombia en un año, porque realmente se tiene que hacer la medición del mes de este año con el mismo mes del año anterior. Sí, eso es lo que estaba haciendo Felipe. Esa es la tasa nacional de 11.3, que respecto a marzo del año pasado pues empeora. También pues el DANE nos suele mostrar un dato que es importante, es de las 13 zonas metropolitanas o urbanas más importantes del país, y se hace el promedio, es de 10.8, y ese 10.8, Camila, comparado con el marzo del año pasado es de 10.5, es decir, también aumenta. Y si ustedes agrega, Camila, el tema entre hombres y mujeres, por ejemplo, acá la brecha, dice el DANE, que aumenta todavía más. El desempleo de las mujeres es del 15%, mientras el de los hombres el 9.6%. También decía Felipe que, bueno, la industria es de los sectores que más aportó a la pérdida de empleo, muy castigada la industria con todas las noticias que hemos tenido en estos días. Y un último dato, Camila, para terminar este reporte de desempleo. Cuando un país empieza a perder empleo, cuando las empresas empiezan a vender
tener menos, pues eso también se ve en sus tributos. Hoy también supimos una muy mala noticia, y es que el recaudo tributario de la DIAN en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del 2023 cae en términos reales, es decir, cortada la inflación, es decir, la DIAN está recaudando menos impuestos desde el año pasado, y el lío es que este año pues el país tiene que gastar más porque este es un gobierno pues que ha aprobado presupuestos más grandes. Entonces recaudamos menos en términos reales, tenemos más obligaciones con la inversión, con el país, con la deuda. Entonces eso a futuro pues abre un boquete fiscal muy complicado de solucionar, que el presidente dijo en el cónclave del fin de semana que iba a traer paquetes para eso. Estamos ansiosos pues de esperar el gobierno qué paquete va a proponer. Pero entonces, Sebastián, usted dio otra cifra que yo no se la escuché bien a Felipe, me imagino que por el tema de la comunicación, y es lo de las mujeres y los hombres. 15% de desempleo para las mujeres, mientras el desempleo en los hombres está en 9.5 o estuvo en 9.5 para el mes de marzo. Sí, el agregado de todos, cortado entre hombres y mujeres, la desocupación de las mujeres es 15% y el de los hombres 9.6 en este momento, y lo que dice el DAN es que la brecha aumenta 0.5 respecto a esa misma cifra que le estoy dando de hace un año. Y también aumenta respecto al mes anterior. Entonces ahí algo está pasando con el empleo de las mujeres, porque no, mejor dicho, nunca está garantizado. Hace unos días nada más una firma que se llama Great Place to Work, que revela cada año el índice de los mejores lugares para trabajar para las mujeres, ponía énfasis justamente en esto, Camila, y cómo entre 2022 y 2023 la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral fue 32% más baja que la participación de los hombres. Es decir, de un año a otro no se mejoró. A veces hay mejoras de un mes a otro, pero fíjese que lo que estamos viendo de febrero a marzo es una desmejora. Entonces, algo está pasando con el desempleo, o más bien con el empleo de las mujeres, que no logra ni estabilizarse y mucho menos subir. No, algo está pasando con el empleo en general, y claro que preocupa, Claudia, lo que usted menciona del tema de las mujeres, y estas cifras son las que reciben mañana las marchas del 1 de mayo, que es el día de las marchas de los trabajadores. Mañana salen los trabajadores a marchar, como históricamente ha sido en el mundo. Y estas cifras de desempleo pues no son las más alentadoras, precisamente en torno al día histórico que pues se conmemora mañana en el planeta entero. Bueno, menos desde los Estados Unidos, porque allá eso les parece un día de comunistas. No, Gonzalo, en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, porque allá consideran que el 1 de mayo es el día de los trabajadores que están en otro sector ideológico. Ellos celebran su Labor Day, creo que como en noviembre, ¿no? El 2 de septiembre, Camila. El Labor Day de los Estados Unidos es el 2 de septiembre. Hay que decir que este Labor Day en los Estados Unidos surge en Nueva York hace ya bastante tiempo, pero sí, efectivamente, ellos no comulgan con este 1 de mayo, porque sí, lo tildan de sindical, de una fecha que está muy ligada a este movimiento de izquierda muy cercano al comunismo. Pues Camila, como los protestantes, a Dios se lo honra trabajando. O sea, a ver, ¿qué tan protestante es usted, Sebastián? Yo creo que poco. Pero en Estados Unidos lo que pasa es que claro, en Estados, pero tienen su Labor Day. Lo que pasa es que no tienen el 1 de mayo. Tienen el otro día, el Labor Day, que ya nos dijo Gonzalo, que es el 2 de septiembre, pero lo tienen. Ellos no celebran el 1 de mayo de verdad, porque consideran históricamente que ese es pues como el día de las revoluciones, etcétera, etcétera, que es el que celebramos en el resto del mundo. O sea, toda Europa y nosotros en América Latina estamos mañana de festivo, así que hoy es como medio un viernes chiquito. ¿Ustedes se sienten de vacaciones? ¿Se siente usted como de vacaciones, Claudia, o no? ¿O como le cae el miércoles no le parece tan vacaciones? No, de vacaciones no, pero yo sí le tengo que decir que hoy sí me siento en viernes, y que ayer me sentía con el mismo cansancio del jueves, a pesar de que era lunes y pues que había descansado todo el fin de semana. Era una cosa psicológica. Claro. ¿Hugo Mario? No, es que no sé qué es lo que piensan los norteamericanos, por qué no celebran la fecha, porque entiendo yo que el Día del Trabajo se conmemora por cuenta de los mártires de Chicago,
que fueron protestas violentas protagonizadas por trabajadores que eran explotados laboralmente, laboraban incluso 16 horas y después de los reclamos y las movilizaciones, pues lograron que las jornadas laborales fueran de 8 horas diarias. Entonces creo que mire, esa es la razón por la cual en el mundo se celebra o se conmemora el Día del Trabajo. Hugo Mario, pero yo sí soy partidario de los festivos los lunes. Es que este festivo atravesado un miércoles, eso ni es sábado ni es nada, eso es una cosa ahí medio rara. Debemos seguir siempre, obviamente que por razones universales, digamos, el Día del Trabajo es el Día del Trabajo, pero yo sí me quedo con los festivos, con los lunes festivos, porque ahí sí es un verdadero puente, se descansa sabroso. Oscar, no, pero Oscar, es el que Día del Trabajador no trabaja, o sea, ¿qué vagabundería es esta? O sea, el Día del Trabajador uno lo toma como festivo, o sea, esa es la incongruencia más grande que hay en la historia, ¿no? Pues se celebra que muchos trabajaron por nosotros, entonces vamos a descansar nosotros, ¿no ves? Pero Oscar, lo del pasar el 1 de mayo al lunes festivo, eso sí no se puede, es como pasar el 25 de diciembre al lunes. Julio. Sí, eso no se puede. Eso, ahí Emiliani hubiera sido chévere analizar cómo fue que se gestó esa ley, la ley Emiliani. Dijeron, todos los festivos se corren al lunes menos el 25, el 1, el 20 de julio, el 7 y el 1 de mayo, porque esos son los 5 festivos que no se mueven. Sí, Camila, y creo que es el tema religioso. Las fiestas religiosas sí van para los festivos, para los lunes. Okay. Pero otras no. Esa fue la discusión que se dio en su momento, claro, por supuesto. Y por eso el 1 de mayo es el 1 de mayo. Ya entiendo. Pero bueno, el 1 de mayo que va a estar permeado por la discusión de la reforma a la salud, Lucas, y entonces ayúdeme a entender todo lo que está pasando con la reforma. Entiendo que en estos momentos está el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reunido con senadores que se oponen a la reforma a la salud, porque acuérdese usted que había unos senadores, creo que 7 u 8 en la Comisión Séptima de Senado, que ayer firmaron una carta nuevamente y dijeron, no, esta nueva reforma no nos gusta. No, y si esto no pasa por Comisión Séptima de Senado, no pasa. Así el gobierno y todo el mundo quiere hacer otra cosa. Si no logran convencer a los senadores de la Comisión Séptima, es imposible que esa reforma sea una realidad. Pero ¿en qué está el tema de la reforma a la salud? Pues Camila, efectivamente los 8 senadores que archivaron esa reforma a la salud, llamémoslo la vieja, no sé si decirla así, pero la reforma a la salud de la exministra Carolina Corcho, ayer envían una carta diciendo pues que esta nueva reforma no está solucionando nuevamente los problemas, piden tener varias consideraciones y en este momento está reunido efectivamente el ministro del Interior Luis Fernando Velasco con ellos pues para discutir este nuevo articulado. ¿Qué pasó ayer, Camila? Los senadores del pacto, Ferney Silva y Wilson Arias, habían presentado una apelación del hundimiento de esa reforma a la salud que finalmente ayer deciden retirar. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno ahora? Le van a apostar, Camila, a un nuevo texto, a un nuevo articulado que va a tener cerca de 47 artículos. Esto es un poco menos incluso de la mitad de lo que tenía esa reforma presentada por Carolina Corcho en febrero de 2023. Y lo que ha dicho el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es que van a intentar que tenga además un mensaje de urgencia, esto buscando pues que avance mucho más rápido en el Congreso, y además esto generaría que tenga que pasar por 3 debates y no por 4, porque la Comisión Séptima del Senado y de la Cámara sesionarían en conjunto. ¿Esto para qué? Porque lo que quieren hacer es, aunque yo veo los tiempos un poco justos, es poder pasar adelante y poder sacar esta reforma antes del final de la legislatura. Esto también teniendo en cuenta que hace una semana la presidencia del Ministerio de Salud anunciaron que después de unas mesas de trabajo con la participación de ASEMI, representando al régimen contributivo donde estaban 9 EPS, Salud Total, la EPS Sura y Compensar, así como con Gestar Salud, representando al régimen subsidiado con Mutual Ser y Cosalud, acordaron varios puntos, pero tal vez el punto central, transformarse finalmente de EPS a gestoras de salud y vida. Y por esa razón, como ha habido tanto debate en torno a las EPS que ya aceptaron pues pasarse a la función de ser gestoras de salud, Carmen Eugenia Dávila fue presidenta de Gestar Salud, una de esas EPS precisamente que estuvo hablando con el ministro de Salud y que acepta esta transición hacia convertirse en gestoras de salud. La señora Dávila, la expresidenta, renunció a Gestar Salud, yo no sé las razones, pero sí quiero preguntarle por esto que estamos viendo ahora en el cambio de posición de las EPS frente a las propuestas del gobierno nacional. Señora Carmen Eugenia Dávila, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Camila, buenos días, Claudia, y a todos allá en la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Expresidenta, ¿su renuncia a Gestar Salud en su momento tuvo que ver con este tema de la reforma a la salud? Digamos que mi renuncia tiene que ver con unas convicciones personales y pues que conversé con la Junta y decidí no acompañar en esta nueva etapa del proceso que viene, que ya es un proceso muy largo y parece que va a ser más largo. Entonces consideré que no agregaba mi presencia ahí en este momento de la historia, digamos, de esta reforma. Y en ese proceso que va a ser más largo, y es que las EPS aceptan convertirse en gestoras de salud, ¿a qué se debe que hayan aceptado después de tanto tiempo de batalla y de decir que no? ¿A qué se debe que ahora sí estén montadas en el bus? Pues francamente yo no sé muy bien las razones, porque se dio un proceso de unas conversaciones y un diálogo con las EPS individualmente, pues participaron algunas del gremio de ASEMI, algunas del gremio de Gestar Salud. A los gremios no estuvimos en todo el proceso, fueron muchas conversaciones y finalmente pues se anuncia un acuerdo. Entonces no sabemos bien las consideraciones, pero digamos, frente al acuerdo que sí fue público, lo que señalan es que miraron las funciones relacionadas con el aseguramiento, que es la función que hoy hacen, el rol que hoy tienen las EPS, materializan de cierta manera la seguridad social en salud y digamos que es una consideración seguramente más práctica para ellos, también teniendo en cuenta la situación financiera. A mí no me gusta juzgar, digamos, las razones que las agremiadas con quien yo trabajé y que conozco y tienen un mérito importante en el desarrollo del sistema hayan tenido, pero creo que el resultado final de los 47 artículos que hemos conocido, pues no cambia en gran medida la filosofía o el sentido de la primera reforma que se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República. Y esa es como la preocupación mayor que tienen hoy los pacientes, los usuarios del sistema y los profesionales del sistema de salud y otros actores que han manifestado, digamos, su inquietud. Y algunas personas también que hemos venido opinando, que somos conocedoras de la evolución del sistema actual y que consideramos que no, pues que si bien el gobierno puede tener unas intenciones de resolver unos problemas, creo que este proyecto no lo resuelve. Sí, señora Dávila, pues para mí es clarísimo oyéndola que usted decide irse porque usted no comparte esta nueva etapa, como nos ha dicho, en la que las EPS pues decidieron de una manera pragmática hacer pues unos acuerdos con el gobierno que de alguna manera dejan o más bien dividen la lucha que había, que era más unida de varios sectores en contra de la reforma. O sea, ya los pacientes quedan solos, los usuarios quedan solos, las clínicas y hospitales quedan solas, porque las CPS, que han sido ese gran articulador por más de 30 años, pues han decidido hacer un acuerdo con el gobierno para quedarse con un pedacito que es el que les permite seguir siendo financieramente viables y no morirse por falta de recursos. En ese sentido, señora Dávila, pues, ¿qué cree usted que pueden hacer esos otros actores que ahora quedan como sin el padrinazgo de la CPS para poder pues sentar su posición y ser fuertes en este debate que ahora se va a dar en el Congreso de la nueva propuesta de reforma? Yo creo que al final los 8 senadores que han votado por convicción y todos los demás parlamentarios de la Cámara de Representantes que hicieron unos reparos importantes al proyecto que finalmente fue aprobado en Cámara, lo que querían era tratar de que sea una reforma
que beneficie, que resuelva los problemas que están suficientemente diagnosticados hace tiempos en el sistema de salud. Los pacientes usuarios, las clases medias, que son las que usan este sistema de salud con más frecuencia, porque pues no tienen capacidad para comprar una póliza privada. Las pólizas privadas en el país, como ustedes saben, han estado estancadas porque realmente el sistema nuestro, el sistema general de seguridad social y salud, es un sistema que da una cobertura en beneficios de tecnologías en salud muy importante, cubre todas las patologías y gran parte de las tecnologías que existen en el mundo para tratar adecuadamente las distintas patologías y condiciones. Entonces los pacientes no se quedan solos, se quedan con las personas que hemos venido de cierta manera abogando porque este sea un sistema de salud equitativo, incluyente, y que si se va a hacer algún cambio importante, esto nos ocupa a todos y todos deberían tener la opción de participar en la discusión. Y por otro lado, que hay unos problemas y unas preocupaciones de los pacientes y usuarios que se han venido expresando durante todo este proceso y que de cierta manera pues fueron escuchadas por los 8 congresistas y otros parlamentarios también que hicieron sus manifestaciones en su momento, pero los 8 congresistas que finalmente tuvieron la decisión mayoritaria de archivar el proyecto. Entonces ellos creo que tienen el apoyo ciudadano, el apoyo de opinadores como varios exministros, el apoyo de personas como yo, que tenemos algún conocimiento y una experiencia en el sistema, y ellos no están solos, están con unos participantes que tuvimos la opción de estar, la posibilidad de estar en los temas regulatorios, en los temas de dirección del sistema, que han sido profesionales de la salud, que han ejercido la medicina en nuestro país, que tienen reparos, y entonces ellos se quedan arropados por todas estas personas. Yo creo que finalmente todos, e incluso algunos medios de comunicación que han posibilitado y han estado abiertos a escuchar a estas inquietudes que son por la gente, han estado, pues digamos, Dávila, alrededor de las personas. Doctora Dávila, mucha de esta polémica, este debate, pues ha versado en acusar a las EPS de que son un negociazo, de que se lucran con la salud, pero pareciera que lo que les acaban de ofrecer sí es el negociazo del siglo, es decir, darles entre el 5 y el 8% del presupuesto total de salud sin asumir ningún riesgo financiero, sin tener capitalizada la caja, sin de pronto ser intervenida si no cumple con ciertos estándares, lo hagan bien o lo hagan mal, reciben el 5% y un incentivo del 3% si lo hacen muy bien. Entonces pareciera que esto sí es realmente un negocio redondísimo en el que se convierten en rentistas del sistema de salud. Yo no creo que usted me lo vaya a decir abiertamente, pero pareciera que en este gran ofrecimiento pues terminan aceptando porque es un negocio muy lucrativo. Bueno, yo le voy a contestar de acuerdo a lo que yo vi y estudié durante el tiempo que estuve al frente del gremio y también durante el tiempo que fui funcionaria pública, fui también defensora para el derecho a la salud. Hay un desequilibrio financiero que es evidente y que se ha exacerbado en los últimos 3 años, después de la pandemia, el año 2022, 2023 y 2024. Ustedes saben que el gobierno define un per cápita por persona para gestionar a través de la seguridad social la atención en salud de todas las personas. Entonces, ese per cápita es un derecho individual de las personas que distingue nuestro sistema de seguridad social en salud de otros sistemas de salud que pueden ser válidos para sus países, como Inglaterra, que tiene un sistema nacional de salud donde hay un pagador único, donde hay un fondo que va cubriendo las necesidades. Nuestro sistema está asociado al derecho individual de las personas, que digamos que está asociado al empleo formal en unos casos, y a través de la solidaridad de todos
se vincula a los pobres y vulnerables, que es el gran avance de la Ley 100. Y hoy todos estamos cubiertos. La gente no quiere perder ese derecho individual. Ese derecho individual, como lo decían ustedes ahorita, significa muchas cosas, pero entre ellas la protección financiera explícita. Una familia pues ya no se quiebra por una enfermedad catastrófica o de alto costo. Inclusive los que tienen pólizas privadas, hay muchas coberturas que no están ahí y se tienen que complementar con el plan de beneficios que tenemos todos los colombianos. Entonces, digamos que las personas, los pacientes sobre todo, y usuarios que recurren habitualmente al servicio, se dan cuenta que están perdiendo algo. Y eso es lo que quieren defender. Y nosotros, pues desde el lugar donde estemos, queremos apoyarlos a defender algo que es, doctora Dávila, un le valor, entiendo, pero lo que yo le proponía es si se justifica en esta nueva propuesta de esta nueva reforma a la salud, darle tantos billones a la CEPS, ¿justifica por el valor que van a agregar, por el trabajo que van a hacer? ¿Cree que se justifica todo lo que les van a dar? Pero yo le quiero contestar así, o sea, hay un desequilibrio estructural, ¿sí? Y el desequilibrio estructural se corrige definiendo bien la prima, no transfiriendo el riesgo a otro agente, porque va a pasar lo mismo. Al otro agente, que es el Estado, que dice que va a asumir el riesgo financiero, pues le va a pasar lo mismo, y es que los recursos no son disponibles porque este proyecto tampoco genera nuevas fuentes. Es clarísima el aumento de frecuencias, el aumento de precios, y le va a pasar lo mismo a quien asuma el riesgo financiero. El miedo que tienen los pacientes, y que lo quiero decir acá, es que cuando si asume el riesgo financiero el Estado, cuando se agote el presupuesto del Estado, digan, bueno, qué pena, pero yo no tengo plata, que es un poco lo que está diciendo hoy el director de la ADRES. El director de la ADRES, cuando le dicen cuándo va a pagar los presupuestos máximos, que son financiados con esos recursos que aporta el Estado directamente y que le pasa a las EPS para que paguen una atención de tecnologías nuevas de alto costo para enfermedades muy complejas, el director lo ha dicho públicamente: yo no tengo presupuesto, no puedo repartir lo que no tengo, ¿sí? Entonces, a la gente obviamente le da miedo estar en manos del presupuesto general de la nación. Para ellos es una seguridad que exista ese per cápita, ese seguro que les permite reclamar unos derechos, que les permite incluso usar la tutela en caso de que lo requieran, que les permite hasta demandar a alguien, que es la EPS, que si se requiere. Entonces, claro, no estoy de acuerdo. Para contestarle ya concretamente su pregunta, lo que usted me está diciendo es que yo no voy a hablar de si es el mejor negocio o no, porque yo no creo que las EPS tampoco pues quieran ese escenario, porque por mucho tiempo discutieron que quería por las funciones, por tratar de generar valor agregado al sistema. Entonces, el tema de que les ofrezcan unos recursos por la derecha, ¿sí?, para una actividad que van a hacer, como usted lo dice, puede ser buena, puede ser mala, pero los van a ganar por la derecha. Hoy no se presenta eso porque es un sistema de aseguramiento donde si ellos tienen que coger del 8 o del 10% que es hoy el gasto administrativo, pues tienen que coger de esos recursos, incluso de su patrimonio muchas veces, para cubrir las necesidades en salud. Entonces, digamos que no me parece la mejor alternativa. No voy a decir que es un negociazo, no, eso no lo quiero decir porque no creo que las EPS estén tampoco muy satisfechas con este acuerdo al que han llegado. Sí. Es un camino que ellas llegaron, que pues hay una situación financiera difícil, hay un proceso desgastante, 1 año y medio, con tantos problemas de este sistema y todos pendientes de una reforma, cuando aquí todos los días hay problemas que resolver. Entonces, pues obviamente esto tiene que, seguramente pensaron, esto tiene que terminar en algún momento. Entonces, ese camino que escogieron, que es que el riesgo financiero lo asuma el Estado, yo no estoy particularmente de acuerdo, porque puede pasar lo que ya expliqué, y es que se acaba el presupuesto y digan, no tengo más presupuesto. Entonces, ¿a quién van a recurrir las personas? ¿Al Congreso de la República, que es el que define el presupuesto general de la nación? ¿A quién? Entonces, o van a tutelar al Congreso, o van a tutelar a quién. Entonces, aquí se necesita ese sistema de aseguramiento que nos ha brindado una seguridad a todos y que hay que preservar, con todos los errores que pueda haber tenido en el camino y que hay que corregir. Hay muchas fallas que son de las EPS, de la regulación de las EPS, que se puede mejorar.
hay otros problemas que tienen que ver con la geografía, con la dispersión geográfica, incluso con la violencia, porque hay territorios donde no se puede entrar a prestar servicios de salud. Hay infinidad de problemas que hay que resolver, incluso de déficit de talento humano. Y esos son los problemas que yo creo que una reforma debe abordar y no digamos, abolir un sistema de seguridad social en salud, que aquí quiero hacer una gran diferencia. Nosotros, desde la Constitución del 91 e incluso antes, veníamos con un sistema de seguridad social. Puede que imperfecto. Antes de la ley 100, para los que tenían vinculación laboral, tenían seguridad social a través del Seguro Social y de las cajas de previsión social, el caso de los empleados públicos. La ley 100 lo que hace es unificar todas esas reglas y generar la competencia de los privados. Se va mejorando en una senda de una historia de seguridad social. Nuestro país tuvo un sistema nacional de salud para la gente pobre y vulnerable en los años 70, y ese sistema nacional de salud fracasó. Eran lo que llamaban los hospitales de caridad y que tenían que ir a los hospitales públicos sin ni siquiera hacer una estadística cuando tenían o padecían una enfermedad, porque ni siquiera hay registros de las muertes por cáncer, por muchas otras enfermedades. Entonces, la ley 100 lo que hace es igualar como todo y generar cifras, generar información para que hoy sepamos, y la gente que enferma y que padece enfermedades crónicas sepa perfectamente que lo que se está presentando aquí les va a restar derechos, y por eso quieren defenderlos. Y hay unas personas como yo, y perdón que me ponga como otros pensadores, otras personas que defienden eso, y yo que siempre lo he defendido y he trabajado en esto durante 30 años desde que salí de la universidad prácticamente. Entonces tengo una convicción que los cambios siempre se necesitan, que uno tiene que tener la capacidad en el Estado de reinventarse. Muchas veces se ha reinventado el sistema